Bueno, hoy me he propuesto también un reto un poco complicado porque quiero hablar de una sola cuestión a través de dos libros. La fantasía de la individualidad de Almudena Hernando y El miedo a la libertad de Eric Fromm. Y la cuestión va a ser la tensión entre individualidad y comunidad que tenemos todos y lo difícil que es conciliar esto en las sociedades actuales. Os adelanto que ambos libros tratan muchas más cuestiones de las que yo voy a tratar aquí, porque yo me voy a centrar en la premisa principal que une a ambos libros, que es esa dificultad para conciliar las ansias de individualidad con las ansias de pertenecer a un grupo, lo necesario que son ambas cosas para el desarrollo de la identidad personal, ¿no? Y de la supervivencia también. Almudena Hernando se centra un poco más en cómo afecta esto a las relaciones de género y Eric Fromm se centra en cómo afecta esto a, digamos, por qué produce una tendencia hacia los totalitarismos, porque hay gente que se siente impulsada hacia los regímenes totalitarios o a las ideologías en general, ¿no? Yo voy a centrarme en este tema que es cómo la individualidad y la comunidad son ambas necesarias para las personas y esto se vuelve complicado especialmente en las sociedades actuales. Entonces, allá vamos. Voy a empezar por el texto de Almudena Hernando porque para la coherencia del texto que yo he preparado me viene mejor empezar por el texto de Almudena, aunque sea más reciente que el de Eric Fromm. Este libro me lo recomendó Tania y se lo quería agradecer así en público. Y bueno, ahí vamos. Empiezo citándola, dice, Almudena es arqueóloga y antropóloga. Dice, lo que la gente dice de sí misma no coincide con lo que se observa que hace. Esto no sucede necesariamente porque mientan, sino porque no reconocen determinadas cosas que hacen. Claro, siendo arqueóloga, ella dice, vamos a ir hacia la cultura material, vamos a fijarnos en los objetos que usan, porque esto refleja valores que realmente la gente tiene. Y a veces, cuando les preguntas, no te van a decir... pues por ejemplo que son individualistas, pero el tipo de objetos que utilizan tal vez sí nos lo va a decir. Dice, las personas construyen la cultura material tanto como la cultura material construye a las personas. Esto es muy de Tocqueville, que me encanta, ya sabéis que es el autor que yo estudié para mi tesis. Hay una circularidad entre la cultura material y la sensibilidad que se forma a través de esa cultura material. Por un lado, la cultura material refleja una sensibilidad previa, pero luego también le da forma. Dice, no se trata solo de que producimos objetos individualizados porque nosotros lo estamos, sino que a través del uso rutinario de estos objetos nos vamos individualizando cada vez más. Ella pone un ejemplo que es muy claro, que es como en los trenes, en los aviones, normalmente hace unos cuantos años había una única pantalla grande para el entretenimiento del público, ¿no? Y tú tenías que aceptar el entretenimiento que se había seleccionado para todos, no podías seleccionar tú mismo tu entretenimiento. Y ahora cada vez más las pantallas son individuales para cada pasajero y cada pasajero elige su propio entretenimiento individualizándose, no relacionándose con los demás, no siendo parte de una comunidad. Dice, por un lado esto es una libertad y por otro lado es una presión porque tú tienes que elegir todo. Que esto lo hemos visto en algún texto, en algún vídeo antes, yo creo que en el de la sociedad del riesgo hablamos de esto. Y de cómo hay una presión por que todo es elegible y todo es decidible, pero no en un sentido totalmente libre, porque sí que hay presión para elegir, ¿no? Tienes que tomar esas decisiones, aunque tú no quieras. Y no tomarlas también es tomarlas, ¿no? Yo estaba pensando en otro ejemplo distinto. Ella habla de algo que a mí me toca un poco de cerca, porque habla de los autobuses en Latinoamérica. En Latinoamérica, bueno, yo soy medio ecuatoriana, y en Latinoamérica dicen los asientos de los autobuses muchas veces son bancos corridos. No hay asientos individuales y eso refleja, ¿no?, un sentido de comunidad más fuerte que el querer sentarse solo. Yo esto también lo he visto muy claro en los bancos de nuestras ciudades, ¿no? O sea, cada vez más se prodigan unos bancos que son individuales en las calles. Ya no son bancos de 3 personas, sino bancos para una sola persona. Y aquí creo que se ve muy claro esa circularidad de la que habla Almudena, ¿no? Que los objetos reflejan una sensibilidad, pero también acaban dando forma a la sensibilidad. Dice, porque yo, por ejemplo, a lo mejor sí quiero sentarme con mis 2 amigas,
pero si solo tengo bancos unipersonales, voy a acabar sentándome sola. Entonces, esto pues va a fomentar, ¿no?, esos sentimientos individualistas. Y entonces, viendo nuestra cultura material, se puede ver que vivimos en una sociedad bastante individualista, ¿no?, en el que, por ejemplo, con el tema de las pantallas, los móviles y tal, si tú vas en el metro, vas viendo todo como diría Leibniz, mónadas, ¿no?, o sea, personas solas, cerradas en sí mismas. Ahora bien, el tema es que, según Almudena Hernando, la individualidad que perseguimos, que creemos que tenemos y tal, es una fantasía. Y yo estoy muy de acuerdo con el argumento de Almudena. Dice, el brillante y emancipador futuro que la Ilustración preveía se está desmoronando ante nuestra incrédula y atemorizada mirada, porque fue diseñado conforme a una convicción falsa que aún pervive como sostenedora del orden social. Esta convicción es la de que el individuo puede concebirse al margen de la comunidad y que la razón puede existir al margen de la emoción, que cuanto más individualizada está una persona, menos necesita vincularse con una comunidad para sentirse segura, y que cuanto más utiliza la razón para relacionarse con el mundo, menos utiliza la emoción. Esto es una fantasía, dice Almudena, y para mí estoy totalmente de acuerdo. O sea, el individuo, por muy fuerte que se crea, por muy racional que se crea, necesita la emoción, necesita la vinculación, necesita la comunidad, y no solo es que las necesite, es que las usa aunque niegue que las usa, ¿no? Entonces, para poder creer que no se necesita lo que en realidad es imprescindible, que es la conexión emocional que genera un sentido de pertenencia, y elevar esta apariencia de las cosas al incuestionable nivel de la verdad de la ciencia positiva, claro, el orden social fue desarrollando toda una serie de estrategias, entre las cuales se encuentra, aunque no solo, dice, la dominación de las mujeres. No porque las mujeres sean mujeres, sino porque las mujeres están más especializadas en los vínculos, que son lo que estamos diciendo que ya no necesitamos para nada, porque tenemos la razón y la individualidad y que no necesitamos de la ayuda de nadie. Digamos que la individualidad que se ha construido con la Ilustración viene muy de la mano del dominio de la naturaleza, ¿no?, del dominio de las causas físicas a nuestro alrededor, y de cuanto más dominio racional tenemos sobre las cosas, cuanto menos nos asusta el mundo natural, más poderosos nos sentimos y más creídos estamos de que podemos ser individuales en el mundo. Pero en realidad, dice, los miedos exteriores disminuyen en relación directamente proporcional. Esto lo dice Norbert Elias, perdón. Los miedos exteriores disminuyen en relación directamente proporcional al aumento de los miedos interiores, los miedos que se profesan mutuamente los seres humanos. Es decir, sí que vamos a tener menos miedo al mundo natural, porque ya no vamos a creer que los dioses están manejando nuestras vidas constantemente, pero en realidad las personas nos van a dar mucho miedo, porque las personas, como tienen libertad de acción ahora y no se ven ligadas a tradiciones ni a necesariamente escuelas morales muy fuertes, ni pueden hacer lo que sea en cualquier momento. Entonces, a quien tenemos miedo hoy en día es a las personas, porque están individualizadas y porque no sabemos lo que van a hacer. Entonces, esto es curioso, porque decimos que tenemos menos miedo, vamos como de más empoderados y menos miedosos al mundo, pero en realidad estamos muy asustados de las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque no forman una comunidad con nosotros. El enemigo son las personas. Esas son las que nos pueden hacer tanto daño, ¿no? Almudena dice, en mi opinión, la identidad relacional y la identidad individualizada no son dos compartimentos estancos, sino que se ponen en juego dentro de una misma persona. Según el problema al que tengamos que enfrentarnos, pues nos vemos más obligados a usar una parte individualizada o una parte comunitaria. Depende de cuánto dominio tengamos sobre la situación a la que nos enfrentamos. Cuanto menos dominio tenemos, más acudimos a la comunidad. Y cuanto más dominio creemos que tenemos, más podemos resolver el problema de manera individualizada. El problema de la sociedad actual, dice Almudena, es que desprecia lo relacional y desprecia los vínculos y desprecia la parte emocional de la vida humana, ¿no? Y esto se hace pues para negar una inseguridad profunda que tiene el ser humano, y es: yo no quiero necesitar a los demás, yo no quiero necesitar a nadie, quiero valerme entero por mí mismo. Pero esto no es posible. Y dice, y como no es posible y estamos despreciando las relaciones, nos deslizamos un poco hacia
un poco no, nos deslizamos hacia una forma que es de ganar seguridad de los demás, que es extraerla de los demás, pero a través no de una relación sincera, sino de un narcisismo, que es conseguir que el otro me admire, conseguir que el otro me aplauda, conseguir que el otro me necesite a mí, porque así yo me sentiré necesario y valioso. Y entonces, pues nos estamos relacionando de una manera muy narcisista entre todos nosotros para conseguir esa seguridad interna que no tenemos, porque no formamos parte de una comunidad. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, tú me vas a hacer sentir seguro, pero no porque yo tenga una relación sincera contigo, ni porque la relación sea igualitaria, sino porque yo voy a conseguir que tú me trates a mí como si yo fuera el Dios ese al que temíamos. Entonces, aquí entra mucho el componente del miedo y es cuando me paso al texto de Erich Fromm, El miedo a la libertad. Y dice Erich Fromm, sentirse completamente aislado y solitario conduce a la desintegración mental, del mismo modo que la inanición conduce a la muerte. Es decir, la comunidad es absolutamente necesaria para la supervivencia del ser humano. Y el sentirse integrado con otras personas es completamente necesario para la salud mental y para la supervivencia. El tema es, Erich Fromm dice, el proceso de madurez de una persona implica la individualización, porque tenemos que desligarnos de nuestros padres, tenemos que desligarnos de esa primera comunidad que es la familia, para salir al mundo un poco individualizados y ahí, en teoría, tendríamos que buscar otras comunidades, formar otras comunidades, pero ahora mismo lo que estamos haciendo, como está puesto tan en alza ese valor de la individualidad, es intentar seguir solos a pesar de que estamos muertos de miedo por dentro y que esa individualidad nos está desintegrando mentalmente, ¿no? Dice, la religión y el nacionalismo, así como cualquier otra costumbre y creencia, por más que sean absurdas y degradantes, las creencias que sean, siempre que logran unir al individuo con los demás, constituyen refugios contra lo que el hombre teme con mayor intensidad, que es el aislamiento. Por esto os decía, el texto de Erich Fromm se centra bastante en los totalitarismos y cómo hay gente que se ve atraída por los totalitarismos o por las supersticiones, ¿no? Y es porque sí que tenemos esa necesidad de comunidad. Entonces, aunque lo vayamos negando, esa necesidad es tan grande que tal vez vamos a caer en cosas totalmente irracionales para sentirnos parte de algo. Esto es muy masculino también, por cierto, dice Erich Fromm y lo dice Almudena Hernando, porque las mujeres ya habíamos dicho que se habían especializado más en los vínculos y en expresar sus sentimientos, expresar sus necesidades, tienen un poco menos de miedo a expresar esa necesidad del otro, pero el hombre pues no quiere salirse de la racionalidad en la mayor parte de los casos en nuestras sociedades. Entonces expresar la sensibilidad y la necesidad del otro es algo muy grave. Esto es muy educacional, esto es porque nos educan desde muy pequeños a no mostrar necesidad, especialmente a los hombres, ¿no? Dice, el individuo carece de libertad. Hay una tensión entre libertad, ¿no? y miedo. Dice, el individuo carece de libertad en la medida en que todavía no ha cortado enteramente con su primera comunidad, con la familia, ¿no? Pero cuando corta, que es cuando por fin es libre, de repente se encuentra asustadísimo porque tiene que decidir todo por él y porque no tiene nadie que le ampare. Entonces la libertad está asociada totalmente al miedo, ¿no? Y a la inseguridad. La inseguridad es algo que se siente muy mal y queremos huir de esa inseguridad. Ahora bien, ¿cómo resolvemos ese problema? Pues Erich Fromm dice que en muchos casos es yéndose hacia, pues eso, pensamientos supersticiosos, ideologías o totalitarismos, en lugar de crear vínculos reales con personas a través de la emocionalidad. Dice, lo que realmente volvería a unir al hombre, al mundo, y lo haría volver a sentirse en el paraíso, dice Erich Fromm, es la solidaridad activa con todos los hombres. Su actividad, trabajo y amor espontáneos, capaces de volverlos a unir con el mundo. No ya por medio de vínculos primarios, sino salvando su carácter de individuo libre e independiente. Saber relacionarme con los demás e integrarme con los demás siendo un individuo libre e independiente. Eso sería lo suyo y eso solo se consigue, dice, a través del amor y la actividad espontáneos con los demás. El de la solidaridad. Ahora bien, estamos tan necesitados de los demás, dice Erich Fromm, y este trabajo de ser solidario activamente, de implicarse activamente con los demás es tan trabajoso, perdón por la gracia, trabajo trabajoso, pero es tan trabajoso que acudimos a cosas más fáciles, ¿no? Y una de esas cosas más fáciles es lo que Almudena Hernando decía con el narcisismo, ¿no? El anhelo de la fama. O sea, ahora más que nunca
el tener posesiones, el tener riquezas, el tener una casa muy grande, un coche muy grande, el iPhone más caro, cosas que me den prestigio ante los demás, me van a suplir esa necesidad de seguridad que yo tengo. Creo, es lo que creo, porque luego no me lo suplen. Porque dice, todos esos tipos, todas esas satisfacciones son muy temporales, muy momentáneas, en realidad no dependen para nada de mi identidad, sino de las cosas que tengo, que las puedo perder en cualquier momento. Y entonces esa satisfacción se va así. Y lo que me quedo es con más miedo todavía, más miedo a perder las cosas que tengo, porque entonces perdería mi prestigio, porque entonces ya no sería nadie. Me quedo tan adherido a mis posesiones que es terrible, ¿no? O sea, la inseguridad es mucho mayor. Creemos que es una solución, pero no es una solución, es un aumento del problema. El tema, aquí también él habla bastante de la fe y del protestantismo, de cómo el protestantismo viene a llenar también esa necesidad de comunidad, esa necesidad de seguridad, a través de preceptos, ¿no? Que alguien me diga todo lo que tengo que hacer, que alguien me diga cómo me puedo salvar y que si sigo estos preceptos a pie de la letra ya no voy a tener ningún problema porque siempre voy a estar bendecido por Dios. El problema es que esto, por supuesto, no deja margen a la libertad de ninguna manera y que es una trampa también porque me crea unas pulsiones, prácticamente un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? De que me tengo que comportar de esta manera porque si no ya no voy a ser querido nunca y no me voy a salvar y mi alma pues se irá al infierno. Cosa que es bastante grave, ¿no? En cambio, el catolicismo en teoría está basado en una actuación más libre, no con tantos preceptos, que se basa más en el corazón, en los sentimientos, en esa solidaridad activa de la que hablaba Erich Fromm, más creativa también, que respeta más la individualidad de cada persona. Pero bueno, esto es un tema bastante complicado. Tanto el texto de Weber del protestantismo como el de Erich Fromm son bastante aclaradores, yo los recomiendo mucho. Dice, el problema del egoísmo es que es una forma de codicia, es decir, la codicia es insaciable. Nunca tienes suficiente para afianzarte, ¿no? O sea, siempre temes, siempre tienes miedo, siempre te sientes inseguro y nunca llegas a satisfacer esa necesidad que en realidad es de la identidad propia, no es de las cosas que tenemos alrededor. Y dice, esta pregunta me encanta, dice, debemos preguntarnos ahora si el acrecentado dominio sobre la naturaleza ha tenido o no, por consecuencia, un aumento del vigor del yo individual. Parece que no. Creemos que sí, parece que no. Entonces, nuevamente, vivimos en una sociedad, dice, muy narcisista, en la que utilizamos a los demás para que nos hagan sentir seguros, pero haciendo que nos adoren, haciéndoles sentir que nos necesitan y que sin nosotros se morirían, y esto es terrible, no es muy violento, y sobre todo no es una solución real al problema, porque lo que dice Erich Fromm, ¿no? Es una forma de codicia y nunca es suficiente, nunca tenemos suficiente, ¿no? Con esas soluciones que están basadas en darnos objetos, darnos admiración al ego, ¿no? Y eso nunca resuelve el problema, ¿no? Porque seguimos necesitando una comunidad real y sentimientos reales y vínculos reales. Dice, las racionalizaciones carecen, en esencia, del carácter de descubrimiento y revelación. Ellas se limitan a confirmar prejuicios emocionales que ya existen en uno mismo. O sea que tampoco somos tan racionales como nos pensamos, ¿no? La racionalización no representa un instrumento para penetrar en la realidad, sino que constituye un intento post factum destinado a armonizar los propios deseos con la realidad exterior. Dice, estamos buscando continuamente, surgen muchas neurosis, dice Erich Fromm, en nuestra sociedad, porque estamos buscando continuamente y de manera desesperada sustitutos a esa fuerza que nos falta. Y al faltarnos fuerza genuina de nuestra propia identidad, buscamos sustitutos que son neuróticos, son neurosis, ¿no? Pues el tener más posesiones, conquistar a más personas, tener más dinero, por ejemplo, ¿no? Y esto pues es el problema con el que nos vemos en las sociedades actuales. Y no sé, espero que os haya gustado el texto. A mí me parece que tener esto claro ayuda mucho a saber a dónde queremos ir, ¿no? Y qué queremos hacer con nuestras vidas. Así que, no sé, espero que os haya gustado y os mando un beso.